La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, en la amplitud modulada, es la que nunca falla, así se caiga el internet, ahí estamos, 105.1 en la frecuencia modulada, al sur de nuestra capital. También está Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagún Cayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Por Radio Quillabamba y por Radio Madre de Dios también nos ven por sus plataformas televisivas. Se une otra gran red de radios amigas en todo el Perú: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio San Valentín en Lampa, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Milenio en Satipo, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com, y los aplicativos móviles, canal de YouTube en tanto de Sodomco como el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, el Facebook y todo para estar conectados. Rosa María, hoy es 13 de enero del año 2021, un día muy importante, porque un día de expectativa. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros amigos en todo el Perú, en el mundo que nos escuchan. Yo aquí cuarentenada hace semana, pero me imagino que hoy día vamos a escuchar noticias de mayores restricciones. Vamos a conversar un poco en primer término sobre esto. La señora ministra Pilar Mazzetti se presentó ayer en el espacio del CADE, que ahora es virtual por razones obvias, y anunció varias cosas. La primera, que ha sido recogida por todos los medios, es que ya estamos en la segunda ola. Esto es como un anuncio oficial, digamos, ¿no? Sin embargo, aquí cabe hacer notar algo que se contradice un tanto con lo que dijo el presidente de la República, el señor Sagasti. ¿Qué nos dijo el presidente el fin de semana en una entrevista al Comercio? Que se iban a construir indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado peruano iba a tener un conjunto de variables que cambian día a día, y que del conjunto de esas variables se iban a dar, digamos, afirmaciones como esta, estamos en la segunda ola, y se iban a tomar en consecuencia medidas. ¿Qué es una variable? Para que todo el mundo lo tenga claro. Por ejemplo, el número de camas UCI ocupadas, el número de hospitalizaciones, el número de fallecidos, el número de, podría ser, médicos disponibles en determinada circunscripción, el número de atenciones primarias en una circunscripción. Es decir, se pueden construir una multitud de indicadores, y cuando estos indicadores están digamos, ocupación de camas UCI en Lima al 100%, ya, eso significa que nos vamos a una restricción mucho más severa. El asunto es que el indicador que sabemos que está muy mal es el de las camas UCI o camas con respiración mecánica, es decir, con un auxilio, con un respirador mecánico, que no hay en número suficiente para la cantidad de gente que se está enfermando. Pero ese es el único indicador que tenemos negativo, realmente negativo. El número de fallecimientos no se ha incrementado de una manera sustancial en comparación con hace 15 días. Ha habido un solo día en que nos hemos aproximado a las 100 personas, pero el resto de días está entre las 50 y las 60 personas. El número de personas hospitalizadas está en alrededor de 6.000. Para el nivel de hospitalización que ha tenido el Perú en el momento más crítico, donde llegamos casi a 12.000 personas, camas disponibles de hospitalización hay. Lo que pasa es que hay que reabrir los servicios.
Y parece ser, por alguna información que tenemos, que algunos servicios COVID se han cerrado ya desde noviembre porque efectivamente no habían pacientes. Entonces, no es un problema de hospitalización ni de fallecidos, es un problema de camas UCI. Y hay que entender también que en los últimos 15 días a nivel nacional se han aumentado en 200 las camas UCI. Es decir, sí ha habido un aumento de la oferta y igual está muy al tope. ¿Qué nos quieren decir estos indicadores? Eso es lo que nos tiene que contestar la ministra. Una posibilidad, una hipótesis, ya lanzada por algunos médicos en otros medios, es que la gente está llegando muy tarde a atenderse. Entonces, la hospitalización no es alta. Lo que es alto es UCI, porque las personas que están llegando a atenderse ya están en condiciones críticas, es decir, necesitan respiración asistida, un ventilador. Ya no les basta simplemente con recibir oxígeno. La terapia para COVID en casos graves es básicamente oxígeno. Eso es lo que se tiene que poner, oxígeno al paciente, en su casa o en el hospital, pero monitorearle el oxígeno. Y para la mayoría de personas, esa terapia con oxígeno es suficiente para sacarlos adelante. Para el grupo más reducido, ya lo sabemos, sí se necesita un aparato de respiración mecánica, un aparato que respira por ti, que te ayuda a respirar. Porque tus pulmones están ya muy tomados, está muy mal la situación en los pulmones, entonces hay que poner un aparato de respiración mecánica. ¿Por qué las personas esperan a necesitar un aparato de respiración mecánica? Porque probablemente están confundiendo sus síntomas con los de la gripe común, por el cambio de estación. O porque no tienen un pulsioxímetro en casa que deberían tener para medirse si efectivamente están saturando bien. Porque no creen que cuando tienes menos de 93 de saturación tengas que ir a un hospital, por ejemplo. Entonces yo creo que falta hacer una averiguación, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando en los hogares peruanos respecto a la razón por la cual la gente está llegando en muy mala condición al hospital. No quiere ir, evidentemente, nadie quiere ir a un hospital en una situación difícil si es que no lo van a atender correctamente. Entonces posterga y posterga y posterga la decisión de ir al hospital, y cuando va al hospital ya está muy grave. Y probablemente no recibió oxígeno durante todo el tiempo en que ya tenía la enfermedad haciendo daño, ¿no es cierto? Entonces, creo que sería bueno que nos contestaran estas preguntas para ver qué medidas se toman. Porque las medidas, lamentablemente, en la experiencia que tenemos los peruanos de los 10 meses pasados, son medidas draconianas. Son medidas que destruyen por completo la economía. El señor presidente ha dicho que no va a escoger entre la salud y la economía porque se pueden tener las dos. Bueno, vamos a ver qué nos dicen hoy. Todo el mundo está muy preocupado. Porque, reitero, en nuestra experiencia reciente, no hay camas UCI significa no vas a trabajar. O vas a trabajar desde tu casa. O, en mi caso, por ejemplo, no implica mayor cambio porque trabajo desde mi casa. Pero para un grupo muy significativo de peruanos significa quedarse sin trabajar. Y quedarse sin trabajar significa quedarse sin comer. Ya lo hemos vivido. Y eso es algo a lo cual nadie quiere volver. Esperemos que si hay medidas de cuarentena no sean absurdas, no sean disparatadas. Reitero, los toques de queda no tienen ningún sentido a estas alturas. No se entiende por qué se insiste en aglomerar a la gente en mercados y en bancos con horarios restringidos. O no se entiende por qué se les permite ir a un restaurante, ¿no es cierto? Y luego se les dice que el restaurante solo puede atender hasta las 9 de la noche porque a las 10 es el toque de queda. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? O sea, si el restaurante está mal, pues, entonces lo cierras. Pero si está bien, entonces dale la posibilidad de darle rotación a la mesa y poder atender 2 turnos, como normalmente hace un restaurante en la noche. No hay sentido para muchas cosas, esperemos que las medidas hagan sentido. No las conocemos, el día de hoy las va a anunciar el presidente de la República. Eso nos ha dicho el congresista Roel, vicepresidente del Congreso. Él estuvo reunido ayer con el presidente Sagasti, con la primera ministra,
e informó sobre, bueno, que vienen medidas, e informó también y aclaró también estos temas que aclaramos ayer sobre la privatización de la vacuna, que ha sido muy gracioso porque nuestros amigos de izquierda entendieron cualquier cosa, ¿no? Pero no hay ninguna privatización de la vacuna, lo hemos explicado ayer. La vacuna que se está comprando es una vacuna de emergencia, y las vacunas de emergencia las administra el Estado, justamente porque no están en el Plan Nacional de Vacunación, y porque hasta ahora no sabemos, y probablemente todavía en algunos meses no sabremos, si nos necesitamos vacunar 2 veces al año, 1 vez al año, o basta una vacuna, o se necesita un refuerzo a los 2 años. No sabemos nada de eso. Nadie lo sabe ahora. Lo importante hoy como prioridad es vacunar a la mayor cantidad de peruanos posible para que estos recuperen sus trabajos y sus vidas. Ahora, a ver, ha habido alguna presión, hay que decirlo, una vez que se supo ayer que un laboratorio privado puede comprar vacunas, comienzan las presiones de los gremios de trabajadores. Les sorprenderá a nuestros amigos de izquierda que los primeros que quieren que se coloquen vacunas son los sindicatos, empezando por SUTEP, pero luego por sindicatos de empresas privadas que están diciéndole a los empleadores que nosotros regresamos a trabajar sin problema, pero por favor nos vacunan a nosotros y a nuestras familias. O empresas que son intensivas en mano de obra que están buscando vacunar a su personal por su propio deseo, por su propia inquietud, porque de esa manera la productividad mejora. No solamente es un tema de compasión, no, es un tema más bien utilitario. Si mis trabajadores están bien de salud, mi fábrica no cierra. Entonces se ha abierto ahí una expectativa en el sector formal, que es una expectativa de poder mantener el sector formal operando gracias a la importación directa de vacunas. Pero todavía eso no se va a dar. Reitero, es una vacuna de emergencia. Los permisos para vacunas de emergencia se dan solamente para las importaciones que hace el Estado. Pero esas empresas a las cuales el Estado le compra la vacuna tienen que ser autorizadas en el Perú. ¿Para qué? Para que garanticen la calidad del producto que se está importando y entreguen en el Perú el producto que han traído en las calidades, de la forma que se constate, ¿no es cierto?, que es exactamente lo que se ha comprado en el Perú. Por eso se les tiene que autorizar y por eso el decreto supremo de ayer tenía esa razón de ser. Muy bien, Abel. Bueno, vamos a ir, como no sabemos cuáles son las medidas y esperamos conocer cuáles son los indicadores que se van a utilizar, y eso es importante, vamos a la campaña que la hemos tenido un poco abandonada en estos días. La campaña va en marcha, como ustedes saben, hay elecciones el 11 de abril y el expresidente de la República, Martín Vizcarra, ha hecho noticia estos días justamente por intervenir en la campaña, cometiendo 2 errores que creo que son graves en su caso. Y acá vamos con lo que no funciona en campaña. El expresidente Martín Vizcarra tuvo en sus manos la salud de todos los peruanos y nos tuvimos que someter durante su mandato a normas draconianas, multas y persecución policial contra las personas que hicieran lo que lamentablemente él ha hecho esta semana. Lo hemos visto en Arequipa con un grupo de gente en una picantería, pero mira, si no fuera porque algunos de los presentes en la foto tenían mascarilla, uno diría que era cualquier día de semana de cualquier campaña anterior, rodeado de gente, sentados uno al lado del otro, sin guardar la distancia. Los restaurantes pueden abrir, no hay ningún problema en ir a la picantería, pero se supone que en una mesa donde se sientan 4, se sientan 2, que hay distancia entre uno y otro. Lo que vimos en la foto parecía un evento familiar. Entonces, ahí hay un problema. Tú no puedes predicar algo en la gestión pública y luego en la campaña, con el ejemplo, predicar otra cosa. Él ha dicho que en efecto llegó mucha gente, que no lo habían calculado. Es verdad, pero eso también se une al tema de la ivermectina que hemos comentado el lunes acá. Un tema grave.
porque la ivermectina no es un medicamento aprobado para curar o prevenir el COVID. Es un medicamento aprobado para eliminar los parásitos en el cuerpo humano. Entonces, si la gente se quiere desparasitar y el doctor lo autoriza, perfecto. Se ha estado dispensando ivermectina, lo hemos comentado acá, de modo compasivo. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona no tiene nada que perder, porque podría tener mucho que perder si tiene una contraindicación por su estado de salud, pero no tiene nada que perder, y se experimenta en ella un medicamento y se le advierte que esto es experimentación y que no hay ninguna prueba de que esto funcione, y la persona lo acepta, bueno, se puede usar, pero no es un uso curativo. Hay que señalar también que otros candidatos están teniendo problemas con el asunto de su presencia física, porque evidentemente congrega personas y se forma una pequeña aglomeración. Ahora, ¿qué es lo que hay en esta dinámica? Hay que explicar un poco al público. Los candidatos van a sitios para tener un contacto cara a cara con sus electores, pero van sobre todo porque llevan detrás de ellos a los medios de comunicación que tienen que hacer el rebote de sus actividades para que esa actividad no impacte en las, no sé, 100, 200 personas que están en un mercado, sino impacte en todos los millones de personas que van a ver ese candidato en ese mercado. Es decir, una actividad que puede parecer pequeña, con medios se convierte en una actividad que tiene un rebote inmenso. Entonces, ¿qué es lo que están buscando en realidad? El rebote inmenso. Tienen que buscar otra manera de obtener ese rebote que no implique ir al mercado. Keiko Fujimori anunció este fin de semana que va a rehacer su campaña. Y suena bien, y sonaba bien, salvo por un detalle. Keiko Fujimori no puede salir de Lima sin permiso del juez. Entonces iba a ser bien difícil que hiciera una campaña física, presencial, en todo el Perú. Me imagino que los jueces le iban a dar permiso, pero ese detalle no lo menciona. Entonces parece que su súbito interés en la salud de las personas en realidad corresponde a una limitación que ya tenía ella por su situación jurídica. No queda sincero, ¿no es cierto? Otros que han evadido abiertamente la acción de, digamos, de la ley, como el señor César Acuña, pues parece que todavía no escarmienta, ¿no? Ha tenido una serie de eventos donde el hombre baila, tomado las manos con otras personas, todo lo que no debes hacer, no debes tomarte la mano de nadie, no puedes estrechar manos, ni dar besitos, y mucho menos sin mascarilla el candidato y sin mascarilla los asistentes, que es mucho más grave. Entonces, el candidato hoy tiene que usar la imaginación para hacer campaña, probablemente solo, probablemente con 2 o 3 personas. Keiko Fujimori ha dicho que no va a estar con más de 20 personas, pero 20 personas es un número que se le ha ocurrido a ella, porque no hay ninguna disposición sobre la materia. Entonces, este tema de la pandemia está impactando críticamente en la campaña. Ya lo sabíamos, pero ahora lo estamos viendo. Y las respuestas de cada candidato son muy diferentes. Hay algunos candidatos que dicen, nosotros no vamos a hacer nada por aglomerar a la gente. Y alguien sarcástico puede decir, bueno, a ese candidato no lo iba a ver nadie, o sea, que da lo mismo. Pero en todo caso, digamos, tienen que buscar un camino para poder hacer llegar sus mensajes a la población, que la población los conozca, que estén bien informadas sobre quiénes son, sin poner en riesgo la salud de la gente. Igual que con la economía y la pandemia, como dice el presidente Sagasti, no tenemos que escoger entre la salud y la economía. Tampoco tenemos que escoger entre la democracia y la salud. Podemos tener una vida democrática y podemos tener salud, las dos cosas, si todos ponemos de nuestra parte, empezando por los partidos políticos. El otro tema
Abel, que ha suscitado una gran controversia en las últimas 24 horas, es el tema de la marihuana. Mira, hemos terminado hablando de marihuana en una campaña electoral. Pongamos un poco de contexto. El señor Julio Guzmán y el congresista Daniel Olivares, que no postula a nada porque no puede reelegirse, sostienen una conversación y esto se convierte en realidad en una pieza publicitaria, o sea, hecha por el propio Partido Morado. No es una entrevista que les hacen en otro lugar, no. Es una entrevista ciertamente con un guión, porque está elaborada por ellos mismos, que dura 18 minutos, es bastante larga, donde Julio Guzmán le hace preguntas a Daniel Olivares y Daniel Olivares le hace preguntas a Julio Guzmán. Es una especie de entrevista en espejo. Es bastante larga y les diría hasta bastante aburrida, pero el tema es que la razón de ser de la entrevista, la razón de ser de esta pieza publicitaria, y eso hay que entenderlo, es tratar de poner en agenda en enero el tema del incendio. ¿Para qué? Para minimizarlo y que no continúe haciendo daño todo enero, febrero, marzo y abril. ¿Se dan cuenta? Es minimizo el problema ahora, lo enfrento hoy, elijo dónde y cómo enfrentarlo, en qué cancha quiero enfrentarlo, y luego hago que el tema desaparezca porque ya se gastó, porque ya hablé de él. Muy bien. Entonces, la idea era que Julio Guzmán, de una manera distendida, relajada, ¿no es cierto?, hablara de un problema de infidelidad conyugal. O sea, tratar de hacer lo que no pudo hacer en la entrevista con Thorndike en Cuarto Poder, en enero de este año. Fue una entrevista para Julio Guzmán desastrosa, porque no quería enfrentar la verdad, no quería dar explicaciones cuando ya había sido descubierto en una conducta que es privada, eso hay que decirlo. Si su esposa se lo aguanta, nosotros no tenemos nada que decir. Pero que en el contexto de una campaña electoral hace mucho daño. Y eso lo sabe cualquiera. Para ponerlo de una manera muy sencilla, los electores pueden tolerar los problemas privados de su candidato. Lo que no toleran es que se jacten, es que los banalicen o se carcajeen o se rían o tengan una actitud absolutamente defensiva donde los nieguen. O sea, el candidato no puede ni negar los hechos, ¿no es cierto?, y ponerse a la defensiva, ni tampoco banalizar los hechos y jactarse de los hechos. Las dos conductas son muy negativas en una campaña electoral. No se puede hacer ninguna de las dos cosas. Bueno, Julio Guzmán ha tenido el mérito de hacer las dos cosas. No una, sino dos. En un primer momento, en enero, estar a la defensiva, no decir la verdad, no querer contestar. Y en enero del año siguiente, tratar el mismo tema y bueno, decir que todos somos humanos, finalmente todos tenemos defectos, ¿no? Y burlarse del encendedor y el incendio. O sea, la verdad, francamente, no tiene ningún sentido. Pero el problema es que en esto, además, aparece un chivo expiatorio. Alguien que no está postulando a nada, pero que actualmente es congresista de la República, que es el señor Olivares. El señor Olivares, para humanizar al candidato Guzmán, para decir, oye, mira, todos tenemos nuestros secretos particulares, ¿eh? No pasa nada, le contó a todo el Perú que es un consumidor habitual de marihuana, que hace 20 años que fuma marihuana habitualmente, que la fuma en familia, la fuma con su papá. Un asunto absolutamente privado. Hay que aclarar, no es delito fumar marihuana en el Perú. Y cuando posees una cantidad pequeña de marihuana de acuerdo a la norma, no hay nada que discutir. El usuario de la marihuana no está perseguido por la ley. El consumidor no está perseguido por la ley. Tampoco hay forma de que te lleven a un tribunal administrativo, como es la Comisión de Ética, y se te sancione por una falta que no existe en la norma que regula las conductas que se sancionan en la Comisión de Ética. En ninguna parte de esa norma dice consumir
sustancias ilegales en el Perú. En ninguna parte. Entonces, el señor Olivares no ha cometido ningún delito, ni tampoco cometió una falta administrativa. Pero, y el pero viene así, pero, coma, y un silencio, tú no pones en campaña un tema de esta naturaleza que es sumamente controversial. ¿Y por qué es controversial? Porque no es una conducta a promover. ¿Se dan cuenta? Es como fumar. Fumar cigarrillo, vamos a usar ese caso. Hace muchos años yo trabajaba en radioprogramas del Perú. Y en esa época yo fumaba, he dejado de fumar hace 9 años. Yo fumaba, pero fumábamos, casi todos los conductores fumábamos en me Y fumábamos durito, ¿ah? O sea, no se fumaba poco, se fumaba duro. Y yo ya me acuerdo con Chema Salcedo, y ya iba a lanzar el comentario al aire de que acá todos fumamos, y Chema me miró y nos fuimos a la pausa y me dijo, mira, nuestra conducta no es un ejemplo. Y tenía toda la razón. Es decir, yo como conductor de televisión, con una radio, con una posición de liderazgo, no puedo hacer de mi conducta, que no es una conducta sana, ni buena para la salud, motivo de orgullo. Puedo decir, miren, yo tengo este vicio, bueno, fumar es así, me cuesta dejarlo, debería dejarlo algún día, pero no puedo salir a decir, sí, mira, yo me encanta fumar, ¿eh? Entonces, acá todos fumamos. Y ya en las normas, en el Perú, hay una política pública, de salud pública, para disuadir a la gente del consumo del tabaco. Entonces, no hay publicidad en radio y televisión, está prohibida. Hay una serie de regulaciones en ese espíritu, en el espíritu que una conducta nociva para la salud, tienes que tratar de disuadirla. No hay nada que nos diga que la conducta del señor Olivares sea delictiva, pero tampoco hay nada que nos diga que la conducta del señor Olivares es muy sana para la salud. Igual que fumar cigarrillos es una conducta nociva para la salud. Es un vicio privado. Hay gente que tiene el vicio de la ludopatía o la adicción de la ludopatía, y otros son adictos a las drogas. El señor Olivares señala que no tiene ninguna adicción, sino más bien tiene un consumo recreativo, eventual y recreativo. ¿Es posible? Es posible. No hay ninguna discusión sobre eso, no quiero entrar a una discusión. Pero digamos que es un vicio privado, como fumar cigarrillos o beber alcohol. En el caso de las bebidas alcohólicas, no son ilegales, están permitidas, pero lo que el Estado promueve, ¿qué es en su política pública? La moderación. Es decir, consume una cerveza, no hay ningún inconveniente. Es bueno, incluso una copa de vino para tus arterias, es una buena noticia, pero por los taninos que tiene el vino tinto, pero moderación. Esa es la política pública, moderación. Para las personas que están consumiendo algún tipo de medicación, ¿cuál es la política pública? Que no se automediquen. Entonces, hay políticas de salud pública que los líderes peruanos, sean líderes de opinión, sean líderes políticos, líderes religiosos, cualquiera que tenga una posición de liderazgo debe acompañar, porque son políticas de salud pública razonables. Y hay un tema adicional. Fumar marihuana no está socialmente aceptado. En la familia del señor Olivares estoy segura que sí, pero no está socialmente aceptado entre sus electores. Como decía alguien, tal vez en Barranco, ¿no? Ahí, en élites muy cultivadas seguramente, pero para el extenso de la población, fumar marihuana con fines recreativos no medicinales no es una conducta socialmente aceptada. Entonces expones al señor Olivares de una manera feroz, porque la hipocresía que hay en el Congreso es gigantesca, y la hipocresía de la sociedad también. Déjense de tonterías.
La hipocresía de la sociedad está también a la orden del día, pero se exponen a eso, ¿para qué? Para resolver el problema del señor Guzmán, que en esa pieza publicitaria no se resuelve. Porque tú no puedes banalizar una infidelidad, salvo que lo hubiera hecho en un primer momento. O sea, salvo que con Thorndike, en enero del año pasado, lo hubiera hecho, ay, sí, señor Thorndike, efectivamente, como Alan García, ¿no? Yo estaba separado de mi esposa, conocí una dama de las más altas cualidades, y sí, efectivamente, eso sucedió, y bueno, terminamos poco tiempo después, regresé con mi esposa, me perdonó, y ya está. ¿No? Pero no te muestras como que orgullosito de esta situación, ¿no? No sé, Abel, estamos acá, en medio de estas elucubraciones de campaña, pero te digo, ayer las redes sociales han estado, pero pegadas al tema. Yo decía, están fumando marihuana en las redes sociales, están stone, no hablan de otra cosa que no sea de la marihuana, el señor Olivares, por Dios, hay una pandemia, ¿no es cierto? Hay una discusión sobre vacunas, hay en Estados Unidos están a punto de iniciar un juicio político contra el presidente Trump, no sé, hay 100 noticias, ¿por qué seguimos hablando de marihuana? Bueno, por la explicación que he hecho ahora, porque yo creo que ha sido un error de campaña. Y no critico la honestidad, al contrario, la honestidad es un valor muy importante, pero hay que saber cuándo y dónde contamos asuntos privados que no son parte de una campaña política. Yo no dudo que la capacidad parlamentaria del señor Olivares ni mejora ni empeora con su consumo recreativo de marihuana. Hay gente que dice que sí, que empeora. No, falso. No seamos hipócritas. Ni mejora ni empeora porque consuma marihuana. Y tampoco mejora ni empeora porque alguna congresista consuma alcohol tal vez inmoderadamente un fin de semana, ¿no? O sea, no va a mejorar ni empeorar su calidad parlamentaria. Para nada. Déjense de hipocresías. Pero se abre un flanco jactándose de una conducta que no es socialmente aceptada y que desde el punto de vista de la salud pública en el Perú es una conducta que no está promovida, por el contrario, está perseguida. No porque sea delictiva, sino porque hace daño a la salud. Entonces, ¿cómo te colocas en esa situación? No lo sé. Es como Martín Vizcarra hablando de la ivermectina. ¿Qué tenía que abrir la boca para hablar de la ivermectina, por Dios? ¿No? Lo de los mítines, ya, ok. A cualquiera le pasa que se le congregue la gente y no lo pueda manejar. Bueno, te puede pasar una o dos veces y de ahí ya te das cuenta que no puedes hacer los eventos como los tenías planeado. Pero en los casos que estoy poniendo, se llama ¿cómo hacemos para meter la pata y meterla hasta el fondo? ¿No? Así es, Rosa María. Bien, vamos a la pausa, Rosa María, porque nuestro invitado ya nos está esperando. Hoy día vas a conversar con un candidato presidencial. Las personas que quieren hacer sus preguntas, por favor, claras, cortas, y en la medida que sea posible, nosotros trasladaremos las preguntas. Bien. Vamos a darle más espacio, vamos a darle, por supuesto, más espacio a las preguntas del público, Abel. Ayer nos quedamos cortos, no me di cuenta, así que vamos a tratar de que el público pregunte a través de Abel, le van mandando a través del Facebook las preguntas. Marco Arana, de Frente Amplio, candidato presidencial, va a estar con nosotros en un ratitito, así que nadie se mueva. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapabucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Milenio en Satipo, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, también AM Tagua y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos a continuar con Rosa María. Estamos tratando de comunicarnos a través del Skype. Vamos a ver con el señor Marco Arana, que en breve va a estar con nosotros. Rosa María, por favor.
de repente no tiene Skype, tiene Zoom, ¿no? Ahora... No, quedamos por Skype. A ver, vamos a ver. Adelante, yo adelante. yo sé, nosotros tenemos que comunicarnos por Skype, porque como somos una radio pobre, no pagamos la licencia de Zoom, ¿no? Y el gratuito solo dura 45 minutos. Pero ahora tenemos, Abel, estas conversaciones que hace un año no hubiéramos tenido, ¿no? Que te dicen, ¿tienes Google Meet? Estamos llamando a Skype, bueno. Ahí está. ¿Tienes Teams? ¿Tienes Webex? ¿Tienes Zoom, por supuesto? Zoom es probablemente la plataforma más popular de la pandemia, ¿no? Por lo menos en lo que a mí me ha tocado. Es la que uso en la universidad también, pero hay otras, muchas, y te mandan enlaces y ya no sé cuántas aplicaciones de encuentros a través de virtuales tengo, pero tengo como 4 o 5, ¿no? Porque son señales de los tiempos, vamos a seguir trabajando de esta manera y además hay que decirlo, esto va a agravarse si es que nos mandan a una cuarentena. Pero, si hay que decir, si nos mandan a encerrar, hay que ponerlo así en esos términos, creo que nos agarran mejor que hace un año, ¿no? O sea, el 15 de marzo del año pasado, de un día para otro, encerrados, nadie estaba preparado. Nadie estaba preparado. Yo recuerdo, Abel, que tenía, ¿te acuerdas?, 2 gigas de velocidad y no podía conectarme. Prácticamente hablábamos por teléfono, ¿no? Y se veía mi imagen borrosa. Mi computadora estaba viejita y los parlantes estaban quemados. Recién hace poco tiempo he podido comprar otra, pero no estábamos preparados. La casa no tenía comida, o sea, tenía algo de comida, pero no estabas preparado. Hoy día, creo que todos estamos un poquito mejor preparados, ¿no? O sea, yo creo que estos 2 o 3 meses, entre septiembre y diciembre, han servido para hacer pequeñas reparaciones. Yo he visto muchísima gente comprando en tiendas de mejoramiento del hogar cosas para mejorar tu vivienda, en el entendido de que vas a pasar ahí mucho tiempo. Gente que ha comprado sillas de oficina para el escritorio de su casa, cosa que yo he debido hacer acá también, la verdad, pero no lo he hecho. Es decir, pequeñas cosas que pueden hacer que tu trabajo, la escuela de tus hijos, las circunstancias en las que vas a tener que vivir sean mejores, ¿no es cierto? Y también mucha gente que ha desarrollado estrategias para cuidar a los mayores que no tenía en marzo del año pasado, ¿no? O sea, la verdad es que sí hemos aprendido bastante. Entonces, estrategias del tipo, no sé, un miembro de la familia hace cuarentena, se hace las pruebas y va a cuidar a los padres 15 días y luego se rota con otro miembro de la familia. En fin, cosas, como les reitero, que hace un año no teníamos y que ahora sí tenemos. Entonces podemos enfrentar esta cuarentena con un poquito más de optimismo, ¿no? O sea, con un poquito más de optimismo, no demasiado optimismo. Muy bien, ya tenemos al candidato en pantalla, lo estoy viendo, el candidato presidencial Marco Arana, de Frente Amplio, que postula con sus listas ya completas este 11 de abril en primera vuelta. Gracias por estar con nosotros, señor Arana. Buenos días a usted, señora Rosa María Palacios, y a su equipo y a quienes escuchan y ven su programa. Congresista, usted va a la presidencia como candidato presidencial y hay otras opciones en la izquierda también. RUNA, FREPAP, UPP, Democracia Directa, Perú Libre y Juntos por el Perú presentan candidaturas que se proclaman o se demandan de izquierda y que apelan al electorado que vota. Yo creo que 1/3 del electorado peruano vota normalmente hacia la izquierda. ¿Qué lo distingue a usted como candidato y a su agrupación política de otras alternativas de izquierda? Bueno, nosotros como una organización política de izquierda que queremos cambios en democracia, tenemos como un eje central de nuestra propuesta una propuesta para una economía ecológica, económicamente sostenible, en el que el eje central sobre las preocupaciones, sobre los derechos ambientales, sobre los derechos de las futuras generaciones, sobre el derecho a un ambiente sano y saludable, es fundamental. Y segundo,
el tema del reconocimiento de un Estado pluricultural en el que no haya discriminaciones raciales, en el que se permita además la participación ciudadana de quienes en el Perú se reconocen como ciudadanos pertenecientes a pueblos originarios, aymaras, quechuas, amazónicos o pueblos o ciudadanos y ciudadanas afroperuanos, ¿no? Que tengan una representación política propia. Entonces tenemos dos ejes fundamentales: el tema de la defensa del medio ambiente y el tema del Estado pluricultural. Por eso el resumen de nuestra propuesta es: por justicia ecológica, por justicia social en un país libre de corrupción. ¿Esto usted cree que es incompatible con otras propuestas de izquierda? Porque lo que yo le pedía es que no solo su eje, sino que lo distingue. ¿Por qué votar por usted y no votar por Verónica Mendoza? Se lo pongo en simple, ¿no? ¿Qué lo distingue? ¿Por qué es una mejor alternativa para la izquierda? Porque votar por el Frente Amplio y votar por el Marco Arana es apostar por tener el primer presidente ecologista del país, no solamente el presidente de izquierda. Ya hemos tenido presidentes de izquierda, ¿no? Hemos tenido gobernadores de izquierda. Entonces, el eje fundamental para nosotros, respetando los derechos sociales, respetando los derechos civiles, el tema de la justicia social y la lucha contra la desigualdad, pasa fundamentalmente porque tengamos cambios sustantivos en la forma como relacionamos la economía con la ecología, la sociedad con la ecología, ¿no? Que es un tema fundamental y que lo levantamos desde el Frente Amplio y que eso se haga en un Estado pluricultural. Muy bien, entonces, ¿usted no ve que en otras opciones de izquierda le den, digamos, esa jerarquía, esa prioridad al tema ecológico? No como pasa en otras organizaciones políticas, ¿no? Tanto en la derecha, los que se reclaman de centro, hay un matiz específico por el cual no, digamos, le presentan al electorado. Para ponerlo en términos internacionales, No. usted aspira a que el Frente Amplio sea el Partido Verde del Perú. Esa sería más o menos la aspiración. Sí, el Partido Verde del Perú, preocupado por los temas de justicia social y de lucha contra la corrupción. Recordemos que los partidos verdes internacionales muchas veces desvinculan el tema social, ¿no? Esto por la mirada que hay más conservacionista. Nosotros no somos una organización que plantea solamente conservacionismo. Nosotros estamos planteando temas de justicia social vinculados a temas de justicia hídrica, a temas de justicia social, que son importantes. El eje central ciertamente es pluriculturalidad y defensa del medio ambiente, ¿no? Que atraviesa las políticas públicas, que incluso debe llevarnos al tema de el marco constitucional que tenemos, que el Frente Amplio plantea, es importante también modificar, ¿no? En el tema social, señora Arana, ¿podría haber una discrepancia con otras opciones de izquierda? ¿Qué piensa usted del matrimonio de las personas del mismo sexo? ¿Y qué piensa usted de la legalización del aborto? En principio, como se reconoce nuestra Constitución, pero también la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen igual dignidad. Y por tanto, el Estado debiera reconocer sus derechos. Y en ese sentido, en términos de unión civil, matrimonio civil, que tienen sus diferencias, ¿verdad? Pero el Estado peruano debiera reconocer los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que desean y que tienen expeditos por su dignidad, acogerse a que las leyes peruanas les faciliten que no hayan normas discriminatorias como está ocurriendo en nuestro país. Sí, y entonces la unión civil, ¿no?, es perfectamente posible dentro del marco de las normas internacionales y de nuestra propia muy bien, pero el matrimonio de personas del mismo sexo puede ser reconocido en nuestra legislación. Recordemos que el Estado es laico. Ahora, personas que como usted y como yo, ¿no?, u otros, podemos tener una confesión religiosa que rechaza, porque además considera que el matrimonio a lo mejor lo entiende desde la perspectiva religiosa. Aquí estamos hablando de un derecho civil. Y por tanto, en un Estado laico, nosotros tenemos todo el derecho a que respeten nuestras convicciones, pero no tenemos ninguna atribución para obligar a que las políticas públicas se guíen por nuestra confesión. Pero desde su presidencia, si ya es el presidente del Perú, ¿usted promovería el matrimonio igualitario?
Nosotros lo que haríamos es sujetarnos al carácter laico de la ley, ¿no? Y en ese sentido, y del Estado, en ese sentido, lo que promoveríamos es que el Estado no discrimine a los ciudadanos. De acuerdo, pero para que quede claro, usted promovería la unión civil, pero no el matrimonio igualitario. Nosotros lo que haríamos es que ese debate se inicie, que en el debate legislativo, que en la ciudadanía, que se pronuncie el Tribunal Constitucional, el propio Poder Legislativo, en relación a garantizar derechos para todos y para todas, sin discriminación. Pero se da cuenta, congresista, que no le saco un compromiso con el matrimonio igualitario, ¿no? No he logrado sacarle un compromiso. No, el compromiso que usted me está sacando y la ciudadanía y mi propia organización política tiene es el respeto de la igualdad de derechos de todas las personas. Eso incluye el matrimonio, por supuesto. Muy bien. Y entonces tenemos que entrar a un debate sobre eso. Ojo, Rosa María, si me permite, cuidado con esa sección sencilla, a veces vulgar, que incluso se hace, de pensar que cuando se habla del matrimonio civil se está hablando del matrimonio religioso como institución, entonces se le va a imponer, ¿no? Nosotros no, estamos hablando de derechos civiles, de igualdad y de no discriminación ante la ley, de eso estamos hablando. Muy bien, en cuanto al aborto, ¿cuál es su posición? Muy clara, en principio. Hay ya una legislación de los años 20 sobre el tema del aborto terapéutico que está reconocida por ley. Hay gente que se opone a los protocolos del aborto terapéutico, es decir, para decirlo en claro, ¿no? En aquellos casos en los que la vida de la mujer o la vida del feto está en peligro, ¿no? Esa ley existe. Hay gente que se opone incluso a esa ley, a su protocolo y a su aplicación, pero la ley existe. Lo que está en debate es el tema de si hay un derecho a abortar o hay un derecho a proteger la vida y el derecho a decidir. Y, por ejemplo, en el caso de violación de menores, recordemos que los datos que tenemos en este momento disponibles a septiembre, si mal no recuerdo, del año pasado, hablan de más de 30.000 casos de menores de edad y de adolescentes que han sido sometidas, en el caso de menores de edad, claramente a violación. Entonces, en esos casos, el Estado debería garantizar la despenalización del aborto y la atención de esas personas para que decidan libremente. En el caso de niños está claro que el tema de la decisión se convierte en todo un tema complejo, porque allí tienen que intervenir los padres, etcétera, ¿no? Pero en esos casos de violación, ¿no? El aborto es algo que el Estado no debiera penalizar y que más bien debería dar todas las garantías de salud pública, de asistencia psiquiátrica, religiosa, sanitaria, ¿no? Y que no debería penalizarlo. Yo creo que es importante que el Estado garantice a estas personas su derecho a decidir, no el derecho a abortar. Ok, pero el derecho, como en Argentina, al aborto que las mujeres reclaman como decisión suya, eso sí no. Yo tengo, digamos, desde mis propias convicciones, tengo reparos frente a una situación tan amplia que incluso plantea el tema del derecho al aborto. Para mí el tema que está en juego es el derecho a decidir, el derecho a tener salud, el derecho a que el Estado no criminalice y no penalice a personas que, por una serie de circunstancias, que pueden ser no solo violación o ser temas relacionados con los temas de la imposibilidad, digamos, que ponen en peligro la vida de la mujer o del niño, ¿no? Pero que el tema del derecho a decidir no sea criminalizado y penalizado, como está ocurriendo en este momento en nuestro país, yo creo que es algo que el Estado debería mostrar toda la apertura para dar las garantías, la ayuda necesaria, y no a una persona que ha decidido digamos, no continuar con el proceso de gestación, encima y aborta, la van a mandar encima a la cárcel, al médico, a la enfermera la van a mandar encima a la cárcel, y muchas de estas personas son además personas pobres, ¿no? Porque recordemos que la realidad del aborto, uno va por el centro de Lima y encuentra todos esos letreros y avisos. Así es. Entonces, digamos, para ponerlo en resumen, no daría un derecho al aborto libre para cualquier mujer, pero sí lo despenalizaría y sí estaría de acuerdo en que el Estado garantice el aborto a niñas violadas
que efectivamente fueron víctimas de un crimen. Esa sería la posición. Sí, y además en un tema en el que ampliamente se escuche a todas las mujeres, no solo a las legisladoras, ¿no? Sino en este caso, por ejemplo, no podemos verlo como una atribución de hombres diciendo, oiga, tienen derecho a decidir o no decidir, y encima se van a la cárcel si deciden en contra de lo que yo creo. No, la ley tiene que garantizar asistencia de derechos, el derecho a decidir, evidentemente desde toda una lectura y todo un debate nacional sobre también temas de valores ciudadanos, pero para hablar, sin imponer una visión religiosa sobre la política pública. Claro. Para hablar de un tema de moda, que también fue un tema controvertido en Uruguay, el presidente Pepe Mujica, tan querido, legalizó el consumo de marihuana. ¿Usted legalizaría el consumo de marihuana en el Perú? Yo particularmente no estoy de acuerdo con el uso de la marihuana para uso recreacional. ¿Está claro? He firmado el proyecto de ley, he recibido a las familiares cuando he estado en el Congreso, he abogado, he argumentado en favor del uso medicinal de la marihuana, ¿no? También por eso fui criticado, pero claro. Oigan, el uso medicinal de la marihuana, que en este momento incluso está teniendo objeciones, Rosa María, para poder implementarse, lo cual me parece grave, porque ya tenemos la ley, pero ahora tenemos los problemas de la aplicación de la ley. Pero en el uso recreativo yo creo que allí hay mucho pan, todavía mucho pan que cortar, mucha tela por rebanar, porque para comenzar soy de los que considera que hay muchas formas de recrearse en la vida. O sea, para los jóvenes una de las formas de recreación, oigan, deporte, formas de turismo, juegos comunitarios, un conjunto de factores. En cambio, por ejemplo, considero que ya en una sociedad donde tenemos un Estado ineficiente, que regula y regula, un Estado que muchas veces no es capaz de proveer servicios básicos de salud. Entonces, donde se ha legalizado la marihuana, hay estados eficientes, porque además no es que usen todo lo que quieran, ¿no? Hay unas cantidades, hay un registro que hay que seguir, hay además controles sobre temas de corrupción. Aquí abrir el tema del uso recreativo de la marihuana, nos complicaría más las cosas o las resuelve, las ayuda a resolverlas, y además por razones políticas, ¿cómo ayudaría más a tener muchas personas o juventudes en este caso desinteresadas de todo porque estamos en una nube, ¿no? O sea, yo creo que ahí habría que tener mucho cuidado, pero en el uso medicinal, sin duda. Lo han acusado, congresista, de no ser una persona democrática en la interna, es decir, de hacer unas purgas stalinianas. Si no le gustan los opositores, usted los elimina. ¿Esta acusación es verdadera o es falsa? Es falsa. A ver, voy a decirlo claramente. Y no porque esté, digamos, la necesidad de tomar distancia de métodos, de formas y de estilos autoritarios. 2016. Tuvimos elecciones internas. Yo era miembro de la dirección política de un partido político al que había contribuido a crear con otros ciudadanos y ciudadanas. Todos dijeron, Rosa María, si pierde las elecciones, se lleva su pelota. Nos dieron de alma. Me acusaron de dictador cuando recién llamábamos a elecciones. Las elecciones internas las tuvimos. Esas elecciones no favorecieron que yo tuviera la candidatura presidencial. Las respetamos y además apoyamos la campaña. Ni siquiera estuvimos diciendo, no, como no nos favoreció ahora que vean. No. En segundo lugar, los estatutos de mi organización política prohíben la reelección inmediata de los miembros de la Coordinación Política Nacional. Por ejemplo, yo fui el primer coordinador nacional y no pude volver a hacerlo en lo inmediato, sino hasta pasado unos periodos. Entonces, lo que ocurre es que, como en toda organización política, en épocas preelectorales, hay distintos intereses, aproximaciones, legítimos muchos de ellos, y en otros casos, en el caso del Frente Amplio, que hemos convocado a gente muy valiosa, y seguimos convocando a gente valiosa a participar en la vida política, tienen legítimas aspiraciones además de postularse como candidatos presidenciales, sea dentro de nuestra organización o fuera de nuestra organización. Con lo cual, más bien, ese carácter democrático se extiende al hecho de que quienes, habiendo sido convocados al Frente Amplio y tienen otras posibilidades de formar otras organizaciones políticas y quieren impulsarlas,
nos tiene como un partido histórico en el Frente Amplio, de ser partido semillero de otras muchas opciones políticas que quieren digamos, crecer en nuestra organización. El señor Morales quería ser candidato presidencial de Frente Amplio, quería competir contra usted y lo sacaron del partido antes de entrar a competencia. ¿Cómo fue eso? No, gracias, Rosa María. En marzo, nosotros no podemos permanecer en los cargos políticos más de 3 años. Es más, la resolución del Jurado Nacional de Elección 106, porque en el Frente Amplio no hay dueños de partidos, dejó claramente establecido que la Comisión Política Nacional, de la cual yo o el señor Morales y otros eran parte, había terminado su mandato en febrero del 2020. Y no podíamos hacer nada, ni cambiar de domicilio. Y entonces lo que hubo es un proceso de renovación de la Comisión Política y tenía que haber un Congreso Nacional. Ese Congreso Nacional podía ser convocado únicamente por el Comité Ejecutivo Nacional, las bases regionales. Ocurre que la mayor parte de bases regionales decidieron convocar a ese Congreso. Eso no gustó a este sector que quería mantenerse en el cargo más allá del mandato que teníamos. Y de otro lado, con el que habían discrepancias, como es normal dentro de una organización política democrática. Por ejemplo, yo no me alineo ni me cuadro frente al tema de la dictadura del señor Maduro. Tenemos una discrepancia política con el señor Morales. Eso podía permitir que efectivamente se ventile, se discuta, se debata internamente, sí, que presentara su candidatura, sí, no la presentó y que además tenía que ser ajustada a ley. Por ejemplo, paridad y alternancia. Nosotros teníamos una plancha presidencial como la que ha quedado inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones, donde si preside un hombre, la siguiente es una mujer y el siguiente es un hombre. En la plancha que anunció, porque nunca la escribió, no se cumplían tampoco los criterios de paridad y alternancia. Era un hombre y 2 mujeres, pero nunca la escribió. Y las discrepancias políticas que teníamos en relación a si respetamos nuestros estatutos o no. Nuestros estatutos decían que nuestro mandato se venció a los 3 años, que tenía que haber una renovación de esa dirección política y que eso se hacía un militante y un voto, incluso pidiendo, como lo hemos hecho en otros procesos electorales, pidiendo el concurso de la OMPE. Esas discrepancias no fueron, digamos, no llegaron a buen término, ¿no? Entiendo que ha decidido apoyar al señor Vladimir Cerrón, a la organización política, y los temas políticos o ideológicos, como le menciona usted, efectivamente muestran que, por el contrario, él cumplió un rol muy importante dentro del Frente Amplio cuando pudo ser parte de la Comisión Lavajato, ¿no? Pero hay discrepancias de ese tipo y saludamos que eventualmente participe ahora de una nueva organización política que muestra que el Frente Amplio tiene esa posibilidad de convocar a ciudadanos y ciudadanas a resolver. Ya corrió como candidato único. No se inscribieron otras candidaturas y la candidatura que él estaba planteando no solo no se inscribió, sino no se ajustaba a lo que la ley planteaba, paridad y alternancia. Y encima no parece muy democrático, ¿no? No, es democrático. O sea, si nosotros queremos participar dentro de nuestra propia organización política, lo democrático es, por un lado, respetar los procedimientos que tenemos. Lo antidemocrático es que desconozcan los procedimientos que tienen, las reglas de juego. A ver, yo participo ahora en el proceso electoral y digo, lo democrático es desconocer las leyes y las normas. Claro, no, eso no es lo democrático. Fueron expulsados varios militantes del partido, ¿no? Antes de las elecciones. Lo que ocurrió, Rosa María Palacio, es lo que hubo un proceso de respeto institucional de nuestros estatutos, un congreso previo. Ese congreso tenía que tomar decisiones. El congreso fue desconocido. Nos tocaba tener nuestro 3er congreso nacional. Convocaron a un 4º congreso nacional. Ese congreso nacional tenía la atribución estatutaria y legal, y por eso el Jurado Nacional de Elecciones, y el ROB lo ha reconocido, de elegir a su comité electoral nacional. Fue desconocido el Congreso, fue desconocido el Comité Electoral Nacional, fue desconocida la dirección política regional, que era la única encargada de convocar. Entonces, nosotros lo que hemos procedido es a que la institucionalidad de nuestra organización política fuera respetada. En esa lógica es que la Comisión Nacional de Ética, en un tema que yo, por ejemplo, lo expresé además en el Congreso, no compartía,
lo digo por primera vez públicamente en un programa como este, ¿no? Yo no compartía, por ejemplo, que ese proceso de expulsiones debía darse incluso en pleno proceso electoral, que podían dejarlo para después con sanciones, porque no han respetado el estatuto. Pero la Comisión Nacional de Ética decidió que esas expulsiones tendrían que ocurrir. Nosotros, yo particularmente creo que si tenemos una institucionalidad, esa institucionalidad se respeta. Si se dice que el máximo órgano de decisión del partido es el Congreso Nacional y organizas un Congreso Nacional por fuera de los estatutos, desconociendo tu dirección política, bueno, hay responsabilidades que se tienen que asumir. En algunos casos entiendo que algunos van a formar una nueva organización política, cosa que saludamos, ya lo han hecho. En otros casos hay otros que han decidido sumarse a otras opciones políticas y apoyarlas y respaldarlas. Esperamos que la ciudadanía informada pueda darle su respaldo o no. Y los que permanecemos en el Frente Amplio, que efectivamente en resguardo de nuestra institucionalidad, pero también de lealtad a nuestra fuerza política, que se llama Frente Amplio, que tiene un ideario y un programa, puede ofrecerle a la ciudadanía una opción de elegir por el Frente Amplio, ¿no? A ver, tenemos preguntas del público, seguramente para el señor Marco Arana. Así es, Rosa María, tenemos varias preguntas del público, algunas ya las ha ido respondiendo. Por el caso de, preguntan bastante por qué expulsó a las personas, por qué expulsó a 700 militantes. Bueno, ya más o menos lo respondió. ¿Cuál es la propuesta para combatir la minería ilegal, que es quien más daño ha hecho al medio ambiente y trae otros problemas como trata de personas? Propuestas para fomentar la minería artesanal y propuestas para fortalecer la minería formal. Bueno, en principio nosotros nos opusimos a la propuesta de ley que tenía el fujimorismo, ¿no?, y otros sectores dentro del Congreso en el 2016-2020, que es el periodo en el que me ha tocado estar, por el cual querían prorrogar los plazos para decían la minería informal, pero en realidad lo que querían hacer es contrabandear los plazos de impunidad de la minería ilegal. Para nosotros el problema, y eso es claramente conocida mi posición y la del Frente Amplio, tanto la minería legal como la minería ilegal están generando graves daños ambientales. Allí está el OEFA y las multas que le han aplicado a las legales, y el OEFA y la Fiscalía Ambiental que están interviniendo para prohibir la minería ilegal. Entonces, nosotros lo que creemos es que no debe haber una ley que prorroga, ¿no?, indefinidamente, como lo vienen haciendo, por un plazo, por otro plazo, y que genere una confusión entre minería informal y ilegal, y lo que estamos viendo no solo trata de personas, estamos viendo destrucción de ecosistemas, como estaba pasando no solo en Madre de Dios, está pasando en Cajamarca, está pasando en Piura, está pasando en Arequipa, y no hay controles adecuados. Entonces lo que necesitamos nosotros, y lo hemos planteado, y hay un proyecto de ley presentado en el Congreso que no ha tenido mucha difusión, pero en el que yo estuve trabajando mucho tiempo y fue presentado por la bancada actual, sobre la ley para nueva minería. La minería necesita ordenamiento territorial, necesita fortalecer la institucionalidad ambiental, necesita respetar el derecho de consulta de los pueblos, necesitamos además mirar todo el tema laboral de la minería. Más del 70% de sus trabajadores están en situaciones de service y por tanto de violaciones de derechos laborales. Y en el caso de la minería ilegal hay que ir no solo contra el minero ilegal que está ahí con la draga, lo hemos dicho claramente, hay que ir contra los financiadores, hay que ir contra los que están lavando el dinero de la minería ilegal. Recordemos que en este momento tenemos incluso algún personaje detenido internacionalmente porque el oro de la minería ilegal, ¿por dónde sale? Sale por los puertos, sale por los aeropuertos. El dinero va a través de los bancos. Entonces hay que ir a los comercializadores de insumos, a los que les dan maquinaria, a los que están lavando los activos, y no solamente al que coloca la draga, ¿no? Señora Arana, más bien se conoce que su posición, no sé si hemos perdido al señor Arana, ¿está ahí? Me parece que Julito, ¿está ahí? Hemos perdido, sí. Ahí está. Sí, dice está. Ahí estamos. Lo habíamos perdido por un instante. Yo lo que le quería preguntar en esta materia... La red nos pierde, pero ya estamos de regreso. Más bien se le conoce como un candidato anti-minería. Usted no quiere la regulación de la minería, usted quiere que la minería no exista.
se ha opuesto sistemáticamente a proyectos mineros más de una vez. O sea, usted no quiere Hay mucha propaganda. Sí, no, pero hay mucha propaganda, Rosa María, hecha para decir que somos antimineros. ¿Por qué? Porque nos opusimos, por ejemplo, y me opuse junto a la mayoría del pueblo de Cajamarca, a que nos colocaran un tajo abierto a 11 kilómetros de nuestra planta de agua potable, pues eso era el Kilish. O sea, nos van a colocar un tajo abierto con lixiviación de cianuro a 11 kilómetros de nuestra planta de agua. No se puede poner perfectamente. Dijimos, no. Salvo que usted no tenga la tecnología para hacerlo, que entiendo que no la conoce. Pero usted es antiminero. No lo soy. No lo soy. Yo lo que estoy abiertamente claro es que si la minería genera daños ambientales, si la minería actúa con impunidad, si la minería no garantiza que se van a cumplir las normas ambientales o respetar la institucionalidad ambiental, esa minería tiene que ser cuestionada y tiene que ser sometida al peso de la ley. Vamos a hacerlo al revés. Dígame entonces, un proyecto minero, porque tiene que haber alguno, ¿no? Que a usted le parezca un buen proyecto minero. Uno bueno. Mira, hay un ejemplo. Primero, más que me parezca a mí, que les parezca a las comunidades. En el Perú hay comunidades que han aceptado la minería. Recordemos, Fuerabamba estuvo feliz con que viniera la minería. ¿Y cómo está Fuerabamba ahora? Fuerabamba, ¿cómo está ahora? Le cambiaron, llena de plata. Cambiaron por arte de magia, le cambiaron el estudio de impacto ambiental, cambiaron el mineroducto, cambiaron el mineroducto, ¿no? ¿Qué proyecto minero le gusta? Y crearon problemas. Muy bien. Tal como tenemos, lo que hay que hacer es sumar componentes de diversos proyectos mineros, porque no hay uno que esté funcionando. Un proyecto minero. No. Es que es una pregunta que no se condice con la realidad. Lo que necesitamos son diversas prácticas de varios proyectos mineros que tendrían que ayudarnos a tener un buen modelo. En este momento no tenemos un único buen modelo. Voy a poner un ejemplo, Rosa María. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ninguno es bueno. En este momento no tenemos ninguno que no tenga problemas. Todos tienen problemas. Lean los informes de la Defensoría del Pueblo. La mayor cantidad de conflictos socioambientales. No, señor. Necesitamos cambiar las normas para que haya buena minería en el país. Eso no estamos teniendo ahora. Todas las grandes mineras y las mineras ilegales están con problemas con el Estado, están con problemas con el medio ambiente. Varias de ellas están con problemas de corrupción, de lavado de activos. Perdón. No hay Entonces, una lo que hay que hacer Todos los males del universo se concentran demoníacamente en la minería. No hay un justo en Sodoma. No. Señora Arana, a ver, es antiminero, pues. No caricaturicemos, Rosa María. Su programa se llama A Pensar Más. Pensemos más sobre la minería. Yo he pensado bastante. Es importante. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una minera en Ica que decidió desalinizar agua. Es una práctica que para ese contexto fue resuelto de esa manera y no ha tenido los problemas que, por ejemplo, tenía tía María, que no quería desalinar. Pero recién después de las protestas, recién después de lo que ha habido, pero podía haberlo hecho, pero no se les pegó la gana. Cuando sí existía la tecnología y sí existía la viabilidad económica. En Ica hubo una empresa minera que decidió desalinizar. Vamos a poner otro ejemplo. Antamina, en el año 2000, transportaba su mercurio, porque produce mercurio, lo transportaba con normas internacionales que le permitía llevar en botellas cerradas, en carros cerrados, con agua, el mercurio. Muy bien, Antamina tenía esa práctica adecuada, que era buena. ¿Cómo hacía Yanacocha? En cilindros viejos, en camiones de cama abierta, mandaba el mercurio como si fueran papas. Eso, entre Antamina y Yanacocha, una diferencia sustantiva. Por otro lado, hay lugares donde, por ejemplo, las empresas mineras han buscado negociar el tema en mejores condiciones, el tema de las tierras y el tema de la consulta. Y por eso es que hay lugares donde la minería ha sido más aceptada y no rechazada, porque o siempre ha habido minería, o porque algunas de las prácticas de esas empresas han sido más aceptadas por la ciudadanía.
Entonces, en aquellos lugares lo que hay que mirar son las buenas prácticas, los buenos aprendizajes que hubo, y si tienen problemas, como están teniendo, más de 12.000 peruanos contaminados por metales pesados, más de miles de pueblos, miembros de pueblos amazónicos amenazados por la minería ilegal, por la deforestación ilegal, por la agroindustria legal e ilegal, que es lo que estamos viendo en Iquitos, por ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer la institucionalidad ambiental, lo que hay que hacer es fortalecer el mecanismo de consulta previa, lo que hay que fortalecer son los términos de negociación que existen entre la empresa y las comunidades, porque usted sabe perfectamente que parte de esos problemas es que han firmado compromisos que luego no cumplen, o que luego lo que han hecho es judicializar acciones de control y fiscalización ambiental. No se olvide que Cerro Verde quería tirarse a la OEFA. Menos mal el Tribunal Constitucional señor Marco Arana, se paró firme, usted es antiminero. No tiene nada de malo. No, es que no se trata de que alguien diga no soy lo que dice usted que soy, sino la propaganda y la descalificación que va con eso. Para mí la minería es una actividad económica importante y fui a expresarlo en el Perumín en el 2015. El Perú necesita la minería, sí, con las actuales reglas, con la forma como lo están haciendo, contaminando, burlando el tema de los controles de SUNAFIL, haciendo que además tengan un conjunto de gollerías de exoneraciones tributarias, encima teniendo al 70% de sus trabajadores bajo service. Ya pues, señores, cambien, se la están llevando. No saqueen el país, no contaminen. Saqueen el país. ¿Cuál es el porcentaje de la recaudación peruana, de la recaudación? En términos de nuestra balanza comercial, uno de los principales productos de exportación y de ingresos proviene de la minería y de la agroexportación. Pero eso no me puede llevar a mirar qué bien la agroexportación aporta mucho, que sigan explotando los trabajadores. La minería aporta mucho. Usted va a ser presidente, o sea, si usted quiere ser... No es así. Discúlpeme, si usted quiere ser presidente del Perú, el presupuesto público, ¿no es cierto?, se construye sobre los tributos. Sobre eso se construye el presupuesto público. No sobre lo que usted quisiera que fuera, ¿no?, sino sobre lo que hay. Y el asunto es que lo que hay a usted no le gusta. Nosotros tenemos que mejorar lo que hay. Lo que hay es abusivo, lo que hay es depredador, lo que hay es saqueador de nuestros recursos naturales. Mire las exoneraciones tributarias que tiene la minería. Vamos caso por caso. Por ejemplo, ¿cómo pasó con la venta de las bambas? ¿Dónde pagaron impuestos, señora Rosa María? ¿Dónde pagaron impuestos? ¿Quién le hizo la ley con nombre propio? No fue en el gobierno de Humala, que le crearon la ley de doble tributación con Suiza, para que no paguen impuestos en el Perú de la venta que hicieron del traslado de los suizos a los chinos. Señor Arana, ¿por qué no pagan en el Perú? ¿Por qué no pagaron los impuestos en el Perú? Que los paguen en el Perú. Que los paguen en el Perú. Las empresas mineras no pagan impuestos, según usted. No. Según usted. Las empresas mineras sí pagan impuestos, pero tienen un conjunto de exoneraciones. Por ejemplo, vendieron Río Blanco, la mina de Piura. ¿Dónde la vendieron? No tienen exoneración tributaria. Por la venta, la minería no tiene exoneración. Vendieron señor Arana, la minería no tiene exoneración tributaria. Eso es mentira. No hay ninguna exoneración tributaria en la actividad minera. Eso es falso. Por el contrario, en algunos casos tienen además regalías. Tienen que ver con la devolución del IGB, tienen que ver con la depreciación de activos. No hay ninguna exoneración de facilidades que ya quisieran tener los pequeños mineros. Bueno, he probado que usted es antiminero. A los pequeños mineros también hay que darle oportunidades. Y hay que darle a otras actividades económicas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el poder económico es muy grande. A los limones de Tamborá. Financia políticos, a los limones de Tamborá le vamos a dar oportunidad. Sí. Sí, claro. Hablamos también de Tambo Grande, por supuesto. Podemos hablar de Tambo Grande. Sobre el cual Sagasti acaba de dar una norma anticonstitucional, ¿no? Y que va a generar conflictos. Lamentablemente. Y lo ha hecho Sagasti. Cada una norma anticonstitucional. ¿Cuál norma anticonstitucional? La que vía declaración de interés nacional
se carga la prohibición constitucional de minería en menos de 50 kilómetros en manos de extranjeros. La acaba de dar. Y ya le dijeron en Tambo Grande, sus autoridades, señor, esa norma usted la ha sacado de la noche a la mañana, la ha sacado para favorecer grupos de interés económico, van a iniciar las acciones legales y se van a poner. Bueno, será responsable. Seguramente, pues, pero acuérdese usted que por decreto supremo sí se puede permitir perfectamente la actividad. Entonces tienes que sacar el decreto, pues. La actividad no está prohibida. Saca el decreto, en principio, utilizando para declarar de interés nacional, darle dentro de 50 kilómetros concesiones a titulares extranjeros, y encima llega el tema de la ley de consulta por decreto supremo. Bravo, no, Sagasti, te has ganado la enemistad del pueblo de Tambo Grande, de los productores de limón y de mango. Y encima las acciones legales que van a venir, por supuesto. Mire, uno de los proyectos más emblemáticos de lo que ha hecho la antiminería en el Perú es Tambo Grande. Ustedes promovieron la ilegalidad y la informalidad. Eso es lo que promovieron. No, eso es una acusación falsa al que rechazo. Nosotros lo que promovimos era el derecho de consulta y el respeto al derecho de consulta. En un momento que en el Perú no querían aplicar el derecho de consulta. Así que no es verdad, discrepo con usted. Lo que nosotros hicimos fue defender la agricultura del mango, del limón, el derecho de consulta de la gente. Una actividad minera que quería colocarse en desierto, imponerse a la gente y que además generó violencia. Mataron a Godofredo García Vaca, militar aprista, presidente del Frente de Defensa y agroexportador. A eso nos opusimos. Muy bien. ¿Y cómo terminó? Con minería informal, con minería ilegal. ¿Así terminó? En Tambo Grande no, en las cercanías, porque justamente como está pasando ahora en Cajamarca, en el Cerro La Picota, no dejan pasar a doña Máxima Acuña, no dejan pasar a un periodista, pero dejan pasar los controles privados de la minera, dejan pasar tractores, dejan pasar palas mecánicas, dejan pasar perforadoras para los mineros ilegales. Claro, los mineros ilegales fueron la punta de lanza para derrotar la resistencia de los agricultores. ¿No se da cuenta siquiera que tiene un sesgo antiminero? Yo tengo un sesgo antiminero, si usted quiere decirlo, contra la minería abusiva, contaminadora, corruptora, contra la minería que no tiene fiscalización ambiental, contra la minería que no quiere la consulta previa, contra la minería que piensa que es la única actividad posible y no le importan los derechos de los agricultores, los derechos de los ganaderos, los derechos de propiedad de los pequeños. Claro. Como la minería no es intensiva en mano de obra, efectivamente no va a conseguir usted muchos electores ahí, y después de escucharlo no creo que muchos trabajadores mineros voten por usted, pero... con los trabajadores mineros estamos defendiendo su derecho a la sindicalización. Pero usted estamos no quiere defendiendo que el 70% de trabajadores mineros que están terciarizados, que están a través de service, como usted no quiere que exista la minería. Cometen a la agroexportación, terminen. Así que con los trabajadores mineros que quieren defender, una actividad minera responsable, con garantías de sus derechos laborales, sin abusos con las comunidades, estamos de la mano. Y con los empresarios mineros que quieran hacer esos cambios, seguramente vamos a estar de la mano, gran o pequeña minería, en el marco de una nueva ley de nueva minería. A ver, sí. Uy, hay un montón de preguntas, así es que vamos a otro tema. Hay más preguntas sobre la minería, pero vamos a otro tema. El 9 de noviembre, señora Arana, ¿para usted fue un golpe de Estado? Y si fue así, ¿y usted se siente responsable de las muertes que hubo también ese día? Porque parte de su partido, de su bancada, apoyó el golpe de Estado. ¿Y qué haría de llegar a la presidencia, y qué harían sus congresistas? ¿Qué harían? ¿Acusarían a los 105 congresistas? ¿Qué haría con el señor Merino? Es la pregunta que se repite. Nosotros consideramos que lo que ocurrió en noviembre, como lo que ocurrió con PPK el 2017 y como lo que ha ocurrido con el señor Sagasti, es el uso del procedimiento constitucional establecido. El procedimiento constitucional establecido es que un presidente puede ser vacado por incapacidad moral. ¿Qué ocurre?
Por esas razones, se presentó la moción de censura a PPK, por conflictos de intereses, por lo que todos conocemos. Él decidió renunciar. Entró Vizcarra. ¿Vizcarra fue un golpista? No, no fue un golpista. Vizcarra usó el mecanismo previsto en la Constitución. El señor Vizcarra, que no debió incurrir en temas de corrupción, no solo incurrió en temas de corrupción, incurrió en temas de obstrucción de la justicia, incurrió en temas de conflictos de intereses, fue vacado. ¿Qué prevé la Constitución? Que el presidente del Congreso de la República lo sucede, como pasa con Sagasti. Por eso Sagasti no es un golpista. Fue elegido presidente del Congreso de la República y por eso ha terminado siendo el presidente de la República del Perú. Sin embargo, no nos olvidemos que esos mismos mecanismos constitucionales permiten, por ejemplo, que el presidente de la República pueda cerrar el Congreso, como efectivamente nosotros planteamos el año 2018, que hubieran elecciones generales, que nos fuéramos todos, que se fuera Vizcarra, que nos fuéramos todos los congresistas y que se convocaran a nuevas elecciones, porque lo que estaba haciendo el fujimorismo, el APRA y sus aliados eran simplemente pisoteando toda la legitimidad y el funcionamiento del Congreso para defender corruptos. Y entonces, en ese proceso, el presidente de la República, Vizcarra, que ya había sido fruto del mecanismo constitucional, decidió cerrar el Congreso. Una cuestión de fondo. Si el presidente puede cerrar, para algunos fue un golpe lo que hizo Vizcarra, para nosotros no fue un golpe, fue el uso constitucional que esta Constitución lo permite, como no lo es el tema del señor Merino o del señor Sagasti. La Constitución lo permite. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si hay abusos que se pueden cometer desde el Ejecutivo para cerrar arbitrariamente el Congreso, o desde el Congreso para destituir de manera expresa o forzar incluso la figura de vacancia, ¿no?, por incapacidad moral, lo que hay que hacer justamente es plantear una nueva Constitución, que lo que haga es volver congresista, antes de poner el parche, le he hecho una pregunta muy concreta. Usted votó a favor del golpe. Yo no voté porque no soy congresista. No soy congresista, Rosa María, usted lo sabe, yo soy ex congresista. Yo no voto. Yo lo sé, su bancada. La bancada votó en atribución de que no hay mandato imperativo y previa discusión entre ellos. Hubo quienes votaron en favor del tema de la vacancia y hubo quienes no votaron en favor de la vacancia. Yo lo sé, pero los que votaron en contra ya se fueron de la bancada. Yo primero, no, pero permítame, Rosa María, porque usted como difunden mentirosamente que yo voté. Yo no voté. O sea, primero. Segundo, la bancada tuvo señor Arana, dividido usted es como Acuña. Usted es como Acuña. No, señor, no, me ofende. ¿Por qué? Yo no tengo dobles discursos. Una vez sí, otra vez no. Yo no soy dueño de partido, ¿no? Yo no he creado partido con mi plata y me quedo ahí de secretario toda la vida. Pero Acuña dijo lo mismo que usted. Yo no sé cómo votaron ellos. Ellos decidieron. Es que me está ofendiendo. El señor Acuña dijo que no iba a votar por la vacancia y votó porque sí. No, señora Rosa María, no es verdad. Nosotros dijimos, en la lucha contra la corrupción, vamos a luchar caiga quien caiga, incluido la gente del señor Acuña, de Acción Popular, de la APRA, del fujimorismo. Nosotros no tenemos doble rasero. Cuando es nuestro corrupto, nos hacemos de la vista gorda. Y cuando es el corrupto que conviene vacar para colocar, perfecto. Ahí sí conviene. No, ¿Usted cree que votaron bien? El Frente Amplio no tiene doble rasero. Perfecto. Nosotros no fuimos como el señor Guzmán, que cambió 5 veces de opinión en un día, o el señor Acuña, que cambió de opinión, o Keiko Fujimori, que cambió de opinión en la lucha contra la corrupción. No comparen. Compárenos bien. Me refiero a decir, mi bancada votó libremente. Yo no tenía la menor idea de lo que estaban haciendo. Eso es lo que está diciendo. Y ellos tenían libertad para votar. No, pues, o sea, me pregunta para que usted se responda por mí. No, señora Rosa María, no es así. No. La posición del Frente Amplio es que caiga quien caiga. Muy bien. No hay entonces están a favor del golpe de Estado. No hay. La corrupción tiene que ser combatida. No nos vengan con el cuento. Como hay pandemia. Esperemos a los corruptos para que lo juzguen después.
Usted piensa así, nosotros no pensamos así. Muy bien, usted apoya el voto de su bancada, apoya la destitución de Vizcarra, la apoya. Nosotros apoyamos y respaldamos que nuestra bancada haya tenido un elemento de deliberación y que algunos consideraron que era legítimo y responsable asumir la responsabilidad. Allá el señor Merino, que decidió elegir un gabinete fascista que mató no solamente a Inti Brian, Vizcarra había matado a 3 hermanos Cucamas en Requena. ¿Y quién decía que era asesino? Señora Arana, entonces usted PPK había matado al golpe. Caimino Cerecera, el gobierno de PPK. Su misma respuesta lo dice. Del 2016. Y su misma respuesta lo dice. Está a favor del golpe. No, señora, no hubo golpe, hubo sucesión constitucional. Usted me está diciendo que no Sagasti es un golpe. golpista. Mejor aún. ¿Usted dice que Sagasti es un golpista? ¿Usted está diciendo que el 18 de noviembre hubo un golpe? No, hubo una vía constitucional. Una por la vía de la votación de los congresistas y otro por el rechazo ciudadano frente a los abusos entonces, para del usted, señor Merino. No hubo golpe, no hubo ningún golpe. Hubo sucesión constitucional. Perfecto, eso nos marca claramente la línea. Perfecto, está muy bien. Así es como cuando se cerró el Congreso, como cuando vacamos a PPK. No hubo golpe, hubo sucesión constitucional. Que querramos modificar la Constitución para que no haya abusos del Poder Ejecutivo del Legislativo, lo haremos. Queremos una nueva Constitución. Renunció. Se disolvió el Congreso constitucionalmente, pero ese golpe de Estado fue un golpe de Estado. ¿Usted cree que no es? Perfecto. No, bueno, es su opinión. Es su opinión, no, como la opinión de algunos constitucionalistas que coinciden con usted y de otros que no. Lo que ha habido es sucesión constitucional. Lo interesante para mí Sagasti no es golpista, no es golpista el otro. No, perfecto. Lo importante es lo que digan los electores. Los electores evaluarán si eso fue un golpe de Estado o no, y si le hacen caso a usted o a mí. Y que no se manipule la información, porque lo veo, dicen, ¿usted votó? No, señora, no voté, yo no soy congresista. Su bancada. Segundo, su bancada. El señor Acuña también dice que él no votó. Con un voto dividido. No, lo del señor Acuña, atribúyaselo a él. A mí me parece una falta de respeto que usted me compare con el señor Acuña, que dijo que no iba a votar su bancada y luego votó a favor. O dividido. No, señor, nosotros dijimos en la lucha contra la corrupción, firme. PPK, Vizcarra, Merino, o si fuera Sagasti, ¿no? Que se le construye. Para no, usted no es un golpe de Estado. Si se le destruye temas de corrupción, y para el 70% del país sí, pero no importa. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Vamos a, Rosa María. Sí, Rosa la María, última. Permíteme la última pregunta. El diario El Comercio sacó, y el diario La República, sus periodistas de investigación, y bueno, han sacado unas listas de Frente Amplio de algunos candidatos al Congreso que están bastante cuestionados. Por ejemplo, Telésforo Medina, de La Libertad, tiene acusaciones por daños agraviados y difamación. Ulises Vela, de La Libertad, incumplimiento de obligaciones alimentarias. Rolando Solís tiene peculado. Juan Elías, lesiones leves por violencia familiar. Julio César Matius, del Callao, lesiones. Vladimir Ramiro, de Ancas, difamación. Armando Francisco Antijama, de Piura, a familia y alimentario. Eso según el diario El Comercio. Y el diario La República dice: Luis Aquije Hernández también tiene 3 meses pena suspendida, y Armando Ancajima Julián, de Piura, fallo, 2 procesos fundados, dice. ¿Qué pasó? ¿No hubo un buen filtro en el partido? No, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Para comenzar, quienes deciden las candidaturas son los comités regionales. Segundo, si no hay impedimentos legales, están permitidos de postular. Si hay cuestionamientos de orden ético, eso se pueden ver dentro de la organización política. Pero, por ejemplo, varios de los que se han mencionado, en principio están denunciados. ¿Hay en el Perú impedimento para participar cuando se está denunciado? No, no lo hay. Legalmente no se puede. Por razones éticas, en el partido se pueden y se deben colocar filtros sobre el tema, sí. En algunos casos colocan a personas que dicen por lesiones. Bueno, en ese caso estamos hablando de penas que han sido, para comenzar, prescritas. En segundo lugar, fueron por defensa de propiedad. Por defensa de propiedad, en el caso del señor Telésforo, por ejemplo, ¿no? Invadieron sus tierras
y efectivamente se enfrentó contra los traficantes de tierras y lo denunciaron por el tema de lesiones. Lo mismo ocurrió con el caso del candidato del Callao, con el profesor Julio Matiu, ¿no? Que también fue por defensa de su propiedad. Entonces, en esos temas nosotros consideramos que se puede perfeccionar la legislación, sin duda. En el caso, por ejemplo, de Solís, ¿no? Tuvo el Tribunal Constitucional, le ha habilitado su derecho. Entonces, ahora toca a los ciudadanos, sin duda, decidir conociendo la información pero conociéndola bien. Porque no nos olvidemos, por ejemplo, que en la elección del 2020 sacaron a uno de nuestros candidatos del Cusco, ¿no? Al señor Ascor Moyihuanca, porque no había declarado una moto lineal que estaba fuera de uso de hace 19 años. Y lo pusieron en la lista. Esos son los del Frente Amplio, ¿no? Que ocultan información. Bueno, hay que, por un lado, la ciudadanía tiene todo el derecho a informarse y decidir bien. Dos, la organización política tiene que mejorar sus mecanismos de selección. Tres, las personas que han cometido delitos y se han rehabilitado, en este caso, pueden proceder. Sí, en el Frente Amplio quisiéramos nosotros que efectivamente la hoja de vida fuera intachable, que no tuviera ninguna denuncia, que no tuviera ninguna sentencia, incluso por defender su propiedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso merece una calificación y será la ciudadanía la que califique. Yo no pongo las manos al fuego, digamos, aquí por defender casos que la ciudadanía deberá juzgar y que legalmente están hábiles para postularse. Ahora, evidentemente, creo que si muchos de esos casos tienen 15 años, 20 años de antigüedad y han sido declarados, ¿no? Y además se les ha pedido que declaren, ¿no? Es la evaluación efectivamente que la propia organización política tiene que hacer sobre la posibilidad de seguir admitiendo ser mucho más exigentes en que nadie que tenga una denuncia por ningún caso puede denunciar o calificar las denuncias, porque por ejemplo narcotráfico, corrupción, terrorismo o los temas relacionados con violaciones de menores, sin duda deberíamos impedir incluso en la etapa de denuncia. Es mi opinión personal, evidentemente, ¿no? Ahora sí, Abel, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. El tiempo se me acaba. Así que muchas gracias al congresista Marco Arana, de Frente Amplio, ex congresista, ahora candidato presidencial por el Frente Amplio. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Rosa María. Desbloquéme de Twitter, Rosa María. Sería una buena conclusión a partir de este. No. Más bien, en época de campaña, bloqueo políticos. Es mucho mejor. Además, la última vez que los está invitando. Así que distinguen entre políticos y políticos. Sobre todo los que se quieren colgar de mí, pero recuerde usted por qué lo bloqueé. Recuerde usted por qué lo bloqueé. Pensar más. Ayude a pensar más. Así es, muy bien. Nos tenemos que despedir, Abel. Nos vamos, Rosa María, nos hemos sobrepasado el tiempo, pero bueno, vamos a tener así. Listo, gracias. Gracias, Rosa María. Hasta luego, Abel, gracias. Nos vemos, gracias a usted, señora Arana. Bien, Rosa María, nos vamos, nos hemos sobrepasado el tiempo. Y la próxima semana para nuestros oyentes tenemos otro candidato presidencial, todas las semanas congresistas y candidatos presidenciales. Así ojalá que todos quieran venir. Ok. Bueno, la invitación está abierta para todos, Rosa María. Nosotros ya. Ojalá que quieran venir. Muy bien. Bueno, ayer yo creo que los de APP no venir mucho, he llamado a varios. No, que van a querer venir. Me han dejado visto. Y ahora se han amargado un poquito porque el señor Arana se ha molestado con los de APP, se sienten un poco felices. El señor Arana está bloqueado en Twitter por una muy buena razón, y más bien nosotros le hemos dado la oportunidad de hablar prácticamente una hora con el público, así que no creo que no seamos democráticos en este canal, y es una muy buena razón por la cual lo bloqueó en Twitter, y él la conoce perfectamente. Me llamó asesina. Entonces, no creo que sea una digamos, afirmación que yo pueda pasar por alto, ¿no? Entonces, lo tenía que bloquear porque no puedo recibir ese tipo de insultos de nadie. Lo hemos tenido una hora acá, pueden venir todos los candidatos presidenciales y vamos a tratar de poner, no a todos, porque es materialmente imposible, físicamente imposible, pero
a un número representativo de la mayor cantidad de partidos políticos posibles. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. Hasta mañana. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.